buenas noches. Les decimos a las 20:05 en vivo para hacer periodismo en este 25 de agosto y en la pantalla de TV Ciudad. Aquí está la letra chica, Maite Sarasola. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, arranquemos con el primer tema porque ya son más de 1.500 los homicidios desde el año 2000, lo cual implica que este periodo va a ser el de mayor cantidad de casos en la historia del país. Por eso vamos a estar hablando de las causas, de las políticas públicas que se implementan en este sentido, qué está pasando con los jóvenes y también cómo se viven estas realidades en los diferentes barrios. Hacia el cierre del programa echaremos una rápida mirada a la realidad de Antel, el famoso arrendamiento de la fibra óptica a privados y un recurso en contrario que se presentó el viernes. Pero vamos a empezar metiéndonos en la arena política. Puntualmente vamos a hablar del caso de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien nuevamente compartió una noticia falsa, en este caso fue en su red X, y quien luego dijo en una entrevista que lo había hecho a propósito. La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, volvió a publicar una fake news, una noticia falsa. Son noticias falsas. Le hice un repaso, digo... Ay, no me van a jorobar con eso No le voy a otra poner vez. la foto que puso de Petro con Pablo Son las Escobar, noticias un falsas. Photoshop falso. La foto que puso de unas enfermeras haciendo Ay, en es- un sulky sí. diciendo que era Uruguay cuando era Santiago del Estero, falso. José Díaz, el fiscal, era pareja de Solari, falso también. La calle era el quinto presidente mejor considerado por la ONU, falso. Son noticias falsas. No, no ¿Usted son dice que no? noticias- No. Dice que la foto de Petro con, No, yo con, tenía... con Escobar no es falsa. Otra vez Fake lo mismo, news. lo hice a propósito. Total, no me cuesta nada pedir disculpas. Porque a mí Pero ¿cuál es la lógica? la de lógica eso? es el Sí. efecto. Si pueden ser posibles, pueden ser ciertas, esa es la pregunta que yo hago. ¿Puede ser cierto que Escobar haya financiado a Petro? La respuesta es cierto. Lo financió al M19. Eso está probado. Yo mismo dije esto. ¿Puede ser cierto? No, de ser cierto esto es grave. Como, ¿Que quieran replicar sí. el régimen Sí. de Maduro? Sí, yo pienso que lo tienen clarísimamente cierto. Yo lo pienso, lo dije. Porque además... Lo que pasa es que es una forma rara de comunicar que uses una noticia falsa, una paparrucha, No, y después- para hacer una elucubración de lo que podría llegar a Y ser. bueno, pero yo eso está respaldado por intervenciones mías en el Senado. Yo tuve dos... Lo que pasa es que no hay que sacarlo de contexto. Si a usted le parece que es poco serio, averigüe quién soy yo. Muy bien, primero una aclaración porque en el arranque dije 2000, son más de 1.500 los homicidios desde 2020. Hecha esa aclaración, ahora sí le doy las buenas noches a Óscar Botinelli, politólogo y presidente de Factum. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, veíamos en el tape un resumen, ¿no?, de lo que fue este último hecho que tuvo a Graciela Bianchi como protagonista. En este sentido, ¿cómo considera usted que afecta a la calidad de la democracia que se den este tipo de situaciones? Bueno, por orden. Me gustó en el tape que se habló en español. Pero cuando se dice fake news, da la sensación que se está hablando de una especie de picardía o de jugarreta. Cuando se traduce al español y se dice información falsa, el concepto adquiere la fuerza y la dimensión que significa una falsedad. Y además, mientras fake news es entendido por un círculo con ciertas delimitaciones etarias o de manejo de Internet, información falsa lo entiende cualquiera. Acá podemos hablar desde lo concreto a lo abstracto. Lo abstracto, el problema es que es muy difícil de limitar, porque en un lado tenemos publicaciones que por falta de precisión tienen algún error, podemos llamar errores inocentes. Luego que ya el error puede tener sesgos determinados y ser de alguna manera tendenciosos. Y así podemos seguir hasta llegar a algo deliberadamente falso. O incluso esto puede haber ocurrido. Bueno, también puede haber ocurrido que Artigas ganara en Tacuarembó. El problema es que perdió, se tuvo que ir al exilio y la historia de este país cambió. Es decir, es lo que se llama en historiografía no hacer análisis contrafácticos. Los hechos ocurren de ahora para atrás. Y lo que uno puede es predecir hacia adelante diciendo, bueno, esta línea lleva a tal cosa, pero no que es creíble que va a ocurrir, sino que existe una probabilidad que no sabemos cuál es, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer problema. El otro es que tenemos multiplicidad de emisión de informaciones, aunque en realidad está muy concentrada en los grandes medios y el Internet, lo que más llega al conjunto de la población, replica o duplica
lo que aparece en esos medios. Lo otro, más bien, se mueve muchas veces en círculos cerrados y tiene un impacto público cuando emerge a través de los grandes medios. Y aquí tenemos varias cosas. La primera, si la información falsa no está afectando, digamos, la imagen de una persona, hablando en el lenguaje que suena un poco anticuado del derecho, el honor de la persona. Ahí el tema es que estamos en el balance de dos derechos, ambos consagrados exactamente para el derecho positivo uruguayo en la Constitución de 1830, que es el derecho a lo que se le dice vulgarmente libertad de expresión. Técnicamente es libertad de comunicación del pensamiento. Ese es el texto de la Constitución, del artículo 29. Y por otro lado, ya aparece aquí, cuando es referido a una persona, entre los derechos básicos, que está la vida, está el honor. Luego tenemos, en materia de derechos, que esa libertad de comunicación de los pensamientos tiene una serie de limitaciones. La primera, esta. Después vamos a ver lo del tema del honor, por dónde se canaliza. Tenemos limitaciones que aparecen para determinados cargos, que a veces no se nota que es una limitación a la libertad de comunicación o de expresión. Magistrados, militares, policías no pueden opinar libremente de toda cosa, concretamente de lo que directa o indirectamente sea participación política. Y el presidente de la República y los ministros de la Corte Electoral no pueden intervenir en nada que directa o indirectamente pueda entenderse como propaganda electoral, ya sea elecciones, plebiscitos, referéndum, iniciativa ciudadana, como define lo electoral los artículos 92 y 322 de la Constitución. Luego tenemos otra limitación a la libertad de comunicación que surge en la reforma constitucional del 66, que establece como causa suspensión de la ciudadanía la propaganda que incite a la violencia. A la violencia para atentar contra los principios básicos de la nacionalidad. Es decir, claramente ahí hay una libertad de comunicación que está constreñida, que no lo estaba antes de la reforma del 66. Tenían que ser los actos de violencia. Acá es la propaganda que incite. Luego ya tenemos más adelante, hemos cumplido 20 años hace muy poco, en la reforma del Código Penal que establece los delitos que se pueden llamar de odio, que en general tienen que ver con el realizar opiniones, comentarios o actitudes violentas o no, pero que implique la disminución o peyorativa de una persona en función de color de la piel, de raza, de religión, de origen nacional, de identidad o de orientación sexual. Este delito está vigente desde el 2003, ¿no? Claramente es una limitación de la libertad de comunicación. Yo no puedo limitar la comunicación haciendo racismo, concretamente. Entonces, ahí tenemos que ver dónde está la libertad de comunicación y dónde están los límites a la libertad. En realidad, la información falsa, si no afecta a ninguna de estas categorías, no aparece contextualizado que se pueda hacer otra cosa que contestarla y, bueno, que pueda tener, digamos, sanciones sociales más fuertes o menos fuertes, ¿no? Pero no hay ningún otro tipo de intervención, llamémosle, pública o estatal, ¿no? Digo, ese es uno de los temas. En general, las informaciones, las fake news que realmente afectan, más o menos afectan directa o indirectamente lo que, bueno, el honor, es decir, la imagen de algo. Porque si es un partido político, aunque no sea una persona, está afectando un conjunto de personas. Si es una organización social, al conjunto de los que están en esa organización social, por lo menos de los que dirigen. ¿Y le parece que en este caso lo de Bianchi está afectando al Partido Nacional? No, más bien afecta a los que ataca, ¿no? Ajá. Es decir, si afecta o no a un partido lo que hace a uno de sus miembros, bueno, es un tema que juzgará la opinión pública o el propio partido. En principio, lo que es lineal es cuando ataca a alguien y ese atacado se puede sentir afectado en su imagen o en su honor. Yo creo que en esto también tenemos que tener algunas
precauciones o límites, que es, si una persona dice que lo que dijo es falso, bueno, se terminó, muerto el perro, se terminó la rabia, ya la persona confesó la falsedad, no hay que andar investigando si es cierto o no, y si todavía dice que es deliberado, bueno, ahí se terminó. Si se hace un juicio civil o penal, en el caso de alguien que tiene fueros no puede haber juicio penal. Yo lo veo como un tema menor, porque en realidad es muy difícil un juicio penal para que termine cualquier persona presa por una difamación. Eso se arregla fácilmente con alguna declaración. Pero puede haber juicio civil, y ahí no hay fueros. Y el juicio civil normalmente puede terminar en una reparación económica, pero yo creo que lo que importa más es que haya una autoridad, el juez, que dice, acá hubo difamación, esto que se dijo es falso. Hay una definición judicial, una sentencia, que verifica, ya fuera de toda duda, desde el punto de vista de lo que es el sistema de garantías, la falsedad. Ahora, si la falsedad se confiesa antes, bueno, a confesión de parte, relevo pruebas, es un viejo dicho jurídico, ¿no? Entonces, realmente el tema es que una vez que se dice que ha sido falso y que ha sido deliberado, yo creo que el problema que hay es que cuando una persona dice algo falso, corre el riesgo, lo dice reconociéndolo, ¿no? Y sobre todo que no fue un error. Que dice, Buena intencionalidad. Me equivoqué, lo hice, sí, pero no sabía. No, lo hice. Bueno, el riesgo, voy a decir una cosa muy simplota que todo el mundo repite a cada rato, el tema de la fábula del pastor mentiroso. Es decir, bueno, después es al revés. Mire, si usted no dice algo falso, yo quiero que me traiga un testigo que diga que lo que usted dice es cierto. A priori no le creo. Es el tema el que dice cosas falsas. Es decir, necesita que otra persona, si es el mismo partido, mejor todavía, pero que uno confía en su honorabilidad. Que esa persona se puede equivocar, pero no decir falsedades ex profeso, ¿no? La vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que este tipo de hechos afectan a la calidad de la democracia. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Bueno, sí, digo, hay una cosa que es esta, la calidad, la democracia es un producto muy frágil, que se puede afectar por mil cosas. Si hacemos los catálogos de afectación hoy que están ocurriendo en muchos países considerados de alto nivel democrático y están ocurriendo, afectan la democracia. Pero la democracia tiene que basarse en códigos determinados. Códigos no quiero decir normas escritas que dice usted está violando el artículo 3º. No, código que se sabe, bueno, hay que tener determinados límites en el respeto de quienes interactúan en el plano político. En el plano político estoy hablando de partidos, de organizaciones sociales, empresariales, de todo, es decir, todo lo que pueda hacer representar segmentos de la sociedad o actuar en causas que afectan a la sociedad. Tiene que haber un límite en el respeto. Una cosa es que haya dureza en lo conceptual. Yo señalo, y cuidado que no estoy diciendo todo el tiempo pasó fue mejor, porque tenemos pasados que fueron bastante horribles, ¿no? Pero si hablamos de los años 60, uno encuentra el debate político, se puede recoger en el Parlamento, durísimo, y no había insultos personales. ¿Estudiaban más antes? ¿O qué pasa? Bueno, depende, ¿no? También se puede decir que los parlamentos de aquella época discutían mucho más sobre las grandes ideas y a veces muy poco lo concreto. Y ahora se ha ido un poco a lo concreto, pero lo que me refiero es que el tema es... Yo recuerdo una entrevista que me tocó hacer cuando Ronnie Arismendi cumple 25 años de parlamentario, que la Cámara de Diputados le hace un homenaje, porque él siempre fue diputado. Y entonces la pregunta que me han dicho, hacétele estas preguntas, y era cómo él, teniendo ideas tan opuestas, por ejemplo, en ese momento era el predominio del pachequismo, tenía un buen trato personal con todos los legisladores de los otros partidos. Dice, yo no combato personas, yo combato ideas. Y yo no soy duro con las personas, soy duro con las ideas y los intereses que ellos defienden, ¿no? Entonces, ese me parece que es un punto muy importante, ¿no? Que uno puede ser extremadamente duro contra el otro y el otro contra el uno, en cuanto considera que sus ideas
o los intereses que defiende son perniciosos, o son muy malos para el país. Ahora, no insultar a la persona. En principio hay que partir de la base que toda persona tiende a ser honesta en lo que sostiene. Otra cosa es que cada uno es producto de su formación, de cómo se educó, qué hogar tuvo, qué barrio, qué clase social pertenece, qué actividad desarrolla, y eso va formando un pensamiento, parte del cual es heredado, también representa intereses, todo el mundo representa intereses. Y entonces, bueno, tener claro que cualquiera puede combatir duramente al otro en eso, pero no tiene por qué agraviar. Y sobre todo el combate basarse en elementos ciertos. Ojo que este no es un problema uruguayo. Estamos viendo, por ejemplo, en este momento en el mundo desarrollado, que estamos viendo una nueva guerra fría, ¿no? Y predominan los políticos y los analistas y los periodistas de manera dominante, casi hegemónica, una postura a favor de el tomar medidas negativas económica y financieramente contra Rusia, contra los ciudadanos rusos, y de apoyo militar a Ucrania. Hay un segmento muy importante, minoritario, pero muy importante en Europa, pero también en Estados Unidos, que consideran que condenan a Rusia por intervenir en territorio ucraniano y consideran que está mal la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, Estados Unidos, Europa y otros países, en tomar las medidas que están tomando, económicas, financieras, incluso hasta de confiscación de bienes respecto a Rusia. Bueno, cuando uno lee, estoy hablando prensa de primerísimo nivel, del mayor prestigio mundial, a estas posturas que están diciendo Rusia está mal, la OTAN está mal, dicen que son agentes de Putin y son prorrusos. Bueno, eso es una forma de falsificación. No admitir que ese señor no está actuando a favor de Putin, sino está neutral. Puede decir, la neutralidad no sirve. Ese es otro tema. Pero no diga que es pro lo otro. No es pro, está en el medio. Todo el mundo tiene derecho a cuestionar la neutralidad diciendo que sirve al otro. Bueno, normalmente las dos partes dicen que la neutralidad sirve al del otro. Bueno, pero son formas de información desinformante, de ser tendenciosa. Y ojo que estoy hablando de periódicos de larga data, de primerísimo nivel en el mundo, los que usan esta terminología. Y esto, claro, afecta la calidad del debate. ¿Cómo no va a afectar la calidad del debate si ya empiezan entreverando las posiciones de cada uno, ¿no? Oscar, le voy a cambiar de tema porque estamos en campaña y vamos a poner la mira en el balotaje. Según los resultados divulgados este lunes por Factum, el 50% de los encuestados muestra preferencia por la fórmula del Frente Amplio, encabezada por Yamandu Orsi y Carolina Cose. Por otro lado, un 46% optaría por la fórmula blanca de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Un pequeño porcentaje, el 4% de los encuestados, manifestó su intención de votar en blanco o anular su voto. ¿Qué primer análisis se puede desprender de estas cifras que compartieron esta semana? Bueno, primera cosa, el voto en blanco anulado nos da lo que es la tendencia histórica en Uruguay. En Uruguay, que anda por ahí. Pues el 3, pues el 5, digo, pero no es una sorpresa. No es ninguna sorpresa. Segundo, yo te haría una acotación a lo que dijiste. Sí, claro. En realidad, la gente se está pronunciando sobre la fórmula Orsi-Cose, y Delgado-Ripoll. No se está diciendo que fórmula del Frente del Partido Nacional. Claro. Y eso no es menor, porque libera más el voto. ¿En qué sentido? Y bueno, que una persona puede estar, por ejemplo, votantes, los cambios, el Frente Amplio está dando el 44% en octubre. Digo, hoy, si fuera elección del tipo octubre. Claro. Y la fórmula Orsi-Cose el 50%. ¿Qué ocurre? Bueno, hay alguno que surge de la propia izquierda, por ejemplo, voto de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Otro de los otros partidos no alineados que en general dividen los votos. Pero lo demás es trasvasamiento. Estamos viendo que más o menos entre la cuarta y la tercera parte, los votantes, los que hoy dicen que votarían hoy al Partido Independiente, estarían votando la fórmula Cose-Orsi-Cose.
alrededor de cuarta parte de los votantes Cabildo Abierto, y ahí sí la décima parte de los votantes colorados. Bueno, no es lo mismo que voten al Frente Amplio que voten una fórmula. Quienes en octubre se están alineando en partidos que podrían ser opuestos. Están optando entre fórmulas que le pueden ser más afines o menos afines. En realidad no es nada distinto, salvo en las proporciones a todas las elecciones, balotajes anteriores. Absolutamente en todos, del 99, 2009, 14 y 19, los partidos tradicionales, después la coalición, tuvieron más votos en octubre que en noviembre. Y la fórmula del Frente Amplio tuvo más votos en noviembre que en octubre, sistemáticamente. Es decir, siempre hubo trasvasamiento. Y el primer problema es estructural. El Frente Amplio, sociológica y sistémicamente, es un partido político. La coalición no existe en octubre más que como aproximación de grupos que se sienten más o menos hermanados. Pero son 4 partidos distintos, en el sentido de que cada uno tiene su pertenencia diferente, tiene su relato propio, su cultura política. Por más que se han bajado las barreras, sobre todo entre lo blanco y colorado, que hace medio siglo o menos todavía era infranqueable, que fue el gran problema que tuvo el Partido Nacional cuando el primer balotaje era votar los blancos a los colorados y nada menos que un valle. Ahí era una frontera difícil. Después ya se franqueó muchas veces, y sobre todo con las elecciones departamentales separadas, que es más fácil cambiar el voto. Y entonces, mientras el Frente Amplio va con todo su potencial al balotaje, el Partido Nacional también, pero la fórmula que surge del Partido Nacional. Pero los otros partidos no votaron, por ejemplo, en esta hipótesis Delgado-Raffo, no habrían votado a Delgado-Raffo en octubre, habrían votado a Ojeda Silva, a Manini, Lorena, a Mieres, Mónica, ¿no? Entonces, esa gente siente que, bueno, yo me reflejé en esto en octubre, no necesariamente me voy a reflejar en noviembre. Entonces, eso es lo que lleva a que exista estos cambios, que, aclaremos, no estamos haciendo una predicción ni para el 27 de octubre ni para el 24 de noviembre, sino lo que vemos hoy. Desde el punto de vista de la forma que mide Factum, la metodología que usa y la teoría de ciencias sociales que aplica, estamos en escenarios muy estables, donde en principio ha habido muy poco movimiento. Frente Amplio lo tenemos en 2 años, entre el 42 y el 44, está en el punto más alto, y la suma de partidos de la coalición está 49 al 50, 51 al 52. Ahora, el problema que tiene la coalición es que no arrastra todo hacia el balotaje y que por ser 4 partidos distintos se ve penalizada en la adjudicación de bancas, porque el juego de divisiones, que significa el método, hace que no se divida Frente versus la suma de la coalición, no, Frente Partido Nacional versus Partido Colorado, que son distintos, compiten entre sí, Partido Colorado con Cabildo, Cabildo con Partido Nacional, Partido Independiente con este. Es decir, es un juego de varios, y ese juego de varios determina que el Frente Amplio en diputados, nosotros nos da, lo dimos el otro día, entre 46 y 47 los que estaría obteniendo en la Cámara de Diputados, donde la mayoría es 50, ¿no? En un total de 99. Pero en la Cámara de Senadores, y acá un tema que no es nada menor, cómo queda compuesta la Cámara de Diputados depende de muchos factores ajenos a los propios partidos importantes, relevantes. Porque es más fácil que ganen más bancas si los partidos que están pegando en el palo entran o quedan afuera. Es decir, está el Partido de Identidad Soberana de Gustavo Salle, que nos da el 1%, en este momento un poco holgado, pero se dará o no. Unidad Popular Frente Trabajadores, la última elección perdió apenitas el seguir en el Parlamento. El Partido Ecologista Radical Intransigente, que entró algo holgado y ahora está ahí. Entonces, si los 3 quedan afuera, es una cosa. Si entran los 3, es otra. Bueno, puede entrar 1, puede entrar 2. Eso cambia la proporción. La Cámara de Senadores es más simple, porque ya esos partidos no tienen acceso. Y yo diría que hay una clave
El Frente Amplio está con un nivel seguro de 14 senadores y con altas probabilidades del 15, que es la mitad, porque se eligen 30, no 31, el 27 de octubre. Luego se agrega el presidente del Senado, que es la persona elegida como vicepresidente de la República. Por lo tanto, con 15, el que esté del lado ganador llega a la mayoría absoluta, el ganador presidencial llega a la mayoría absoluta. Y mucho influye en que el Frente Amplio llegue a 15 bancas si los partidos que entran al Senado son 4 o son 5. Si el Partido Independiente queda afuera, es decir, está en el 3, pero tiene que redondear el 3,15 más o menos, ya es inexorable que el Frente Amplio tiene en este momento, hoy, la mayoría, la mitad del Senado. Bueno, si no, se le puede complicar, ahí depende un poco cómo sea la proporción del Partido Colorado o Partido Nacional. Entonces, es un escenario que tiene una serie de elementos favorables a, yo diría, en tren probabilístico, hoy se ve más probabilidades que la presidencia la obtenga el Frente Amplio que el Partido Nacional, en una elección altamente disputada e incierta. Es quien tiene un poco más probabilidades que el otro. La Cámara de Senadores se ve mucha probabilidad que la mayoría esté de un lado o del otro, o que haya empate y decida quién ganó la vicepresidencia de la República. Y la Cámara de Diputados sí, parece bastante claro que le es muy difícil al Frente Amplio obtener la mayoría absoluta, porque de las cifras que está dando hoy nuestra encuesta a la mayoría absoluta hay una diferencia de unos 100.000 votos, ¿no? Es muy grande. En cambio, la Cámara de Senadores puede darse la mitad de los senadores y, por lo tanto, con el agregado ese, tener la mayoría, ya con lo que tiene hoy, más dependiendo de cómo se dieron los votos de todos los demás que del propio. Es decir, pueden alcanzarle. Yo diría que con 15.000 votos más ya asegura la banca 15 fuera de duda. Pero sin esos 15.000 también la puede tener. Le parece un poco raro que es más fácil tener mayoría en la Cámara de Senadores y no en diputados, cuando uno diría, como son más es al revés. No, pero también son más los que pueden entrar. Claro. ¿No? Óscar, poniendo el foco en la interna del Frente Amplio, esta semana se dieron varias alianzas, varios movimientos. ¿Qué lecturas haces al respecto? Bueno, hay que esperar que termine todo esto. Claramente hay un macro sublema que sus cabezas, ubiquemos la 609 y Vergara. Se ha formado otro sublema interesante entre la 1001 y la Amplia. Falta ahí un poco la definición que pasa lo que gira en torno a Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo y algunos grupos más, y termina habiendo dos grandes sublemas en el frente, o hay tres. En realidad esto puede afectar más que nada no tanto la captación de votos, ni lo político, sino la forma de adjudicar las bancas. Y acá hay dos cosas distintas. En la Cámara de Senadores, bueno, ahí va a depender un poco. Lo que es claro es que cuanto más grande sea un sublema, más facilidad tiene de captar alguna banca que ande media picando por ahí, ¿no? Claro. Y es más fácil perderla si uno va medio solo, porque le pica y no llega. Claro. Pero lo otro es la Cámara de Diputados, porque desde que la reforma del 96, la Constitución del 97, y la forma en que se está aplicando, que es una interpretación, la que hay, no se permite que una misma lista de candidatos de la Cámara de Diputados vote con dos senados distintos, cosa que antes ocurría. Entonces, bueno, ahí la ingeniería que se está armando dentro del Frente Amplio, y no solo en el Frente Amplio, también en otros partidos, para potenciar la pelea por la banca de diputados. No nos olvidemos que, salvo Montevideo y Canelones, en todo el resto del país, el interior, salvo Maldonado, entra un solo diputado por partido, por departamento, y nada más que uno. Y Maldonado se dio, y probablemente se pueda dar, dos bancas en el caso del Partido Nacional, y nadie más. Entonces, bueno, a nivel de un partido, cada elección es independiente de la otra. No depende de lo que pase en el resto del país, y es el que sale primero
se llevó la banca. Y entonces ahí los acuerdos son clave, Claro que ¿no? Es decir, agregar lo posible. Entonces, bueno, juegan, bueno, entonces acá el candidato es mío, bueno, apoyamos el tuyo en este otro. Se hacen esos juegos en los cuales realmente el más iniciado fue el Frente Amplio, pero como las enseñanzas se transmiten, estamos viendo que todos los partidos están más o menos haciendo los mismos juegos, que tiene que ver con la distribución interna, vale decir, esto no afecta para nada la competencia entre los partidos. Que haya 10 sublemas o 2 en el Frente Amplio no le da una banca más y una menos al Frente, ni al Partido Nacional ni al Partido Colorado. Es un tema dentro de la... que no es menor, ¿no? Obviamente, que un sector tenga más... las fuerzas. Y bueno, que cuanto más fuerza se tenga, más se pueden imponer decisiones. Más allá que una vieja regla que trazó uno de los pioneros del estudio de los sistemas políticos, que fue el francés Maurice Duverger, que a veces más importante que tener un número de bancas es tener la banca decisiva que puede decir, sin mí no hacen nada, ¿no? Y ese puede ser más relevante a veces que todo otro montón compacto, mucho más, cuando ese montón tiene la responsabilidad del gobierno y el otro de apoyar o no apoyar, ¿no? Ya ha pasado. Bueno, al Frente le pasó más de una vez, ¿no? Y a otros partidos también, ¿no? Muchísimas gracias por No, acompañarnos por favor. esta noche. Quédense que sigue la letra chica. En el próximo bloque nos metemos de lleno con el tema homicidios. Ya venimos. Y vamos a empezar a meternos en tema recibiendo a nuestro panel esta noche, Karina Núñez, Camilo Pons Miliario. Buenas noches a ambos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, veíamos ahí algunas de las noticias de este año, complicadas obviamente. ¿Qué primera lectura quieren hacer sobre este tema? Bueno, primero que doloroso ver que cada vez más chicos estén siendo asesinados a manos de diferentes manos, ¿no? Porque muchos dicen ajustes de cuentas, pero en realidad cuando nos ponemos a escarbar rascamos un poquito y las cuentas que ajustan son otras y no las que quieren hacer saber. También me parece importante poder verlo de antes de que llegue la noticia de que murió. ¿Cuántos procesos anteriores? Porque también esa trayectoria de vida. Trayectoria de vida, pero ¿cuántas veces antes o los apuñalaron, claro, o los balearon y no le dieron? Entonces, también es una... porque en realidad lo culmine, lo noticioso es cuando perdió la vida. Pero anteriormente, ¿por cuántas veces de intentos anteriores pasó? Me parece que eso también es importante poder medirlo. También lo que antes estaba, que solo se veía en Montevideo, no, ahora se extendió por todo el país. O la gente está empezando a ver más, o los cercos mediáticos están empezando a caerse un poco más, o realmente la gente se está animando a decir, bueno, en cualquier momento me aparece una bala perdida y me toca a mí, entonces algo tengo que hacer. Pero no desde la construcción de que tengo derecho a ser cuidado por el Estado, sino desde que si no me cuido yo, el Estado me baja a que me maten. Y bueno, con respecto a lo de los números de feminicidios, la violencia vicaria en aumento constante, el desamparo de todo ese tipo de gurises y de niñas, niños y adolescentes más que nada, pero también de personas adultas mayores. Entonces, entre medio te encarcelan la población entre los 18 y los 35 años,
sobre todo afros o migrantes o personas con poca educación, ¿no? Te los encarcelan porque al resto le dan prisión domiciliaria, ¿no? Convengamos. Y los que están antes tienen peligros de que los mate cualquiera, ¿no? Y los que están mucho más viejos también tienen peligro. Entonces estamos todos en el horno. Karina, gracias. Camila. Buenas noches. Es una noticia lamentable, la de la suba en la tasa de homicidios, pero que también lamentablemente no me es extraño que hayamos llegado a este punto, a esta situación. Me quedo con esto que comentaba Karina, del homicidio como la instancia donde culmina muchas veces años, procesos sostenidos, sistemáticos de violencia ejercida sobre muchas veces un colectivo de personas que, bueno, lamentablemente desemboca en el homicidio. Nadie se despierta con ganas de salir a matar a nadie nunca. Eso es algo que podemos estar seguros. Entonces también ahí entra el cambio de paradigma de cómo pensamos el homicidio y qué respuestas generamos como sociedad ante eso, que implica reconocer que es el resultado de violencia ejercida sistemáticamente, que muchas veces la vemos todos los días y no la sabemos ni siquiera identificar. Porque no tener casa es violento, no tener un plato de comida es violento, la segregación territorial y étnica y racial es violenta y hace a esa violencia sistemática que en determinados grupos de personas que la viven todos los días terminan culminando en casos de homicidios que son tan lamentables y que hoy día son muy, muy numerosos. Entonces, creo que sobre eso gira el eje de la cuestión actualmente, sobre ver cómo entendemos la problemática y cómo la abordamos de una forma que responda a dejar de verlo como la instancia particular donde una persona mata a otra y tenemos que resolverlo castigando al homicida. Verlo como un problema que necesita un abordaje integral y también qué hacemos después de que el homicidio haya ocurrido, porque ese es otro problema. Actualmente vivimos bajo un sistema punitivista que no ha dado resultados. Las cárceles cada vez tienen más personas adentro, están cada vez más superpobladas y, como decía Karina, muchas veces personas por delitos menores terminan compartiendo espacios con gente grandes asesinos. Sí, o narcotraficantes. Que bueno, eso también ayuda a esta escalada de violencia. Sí. Una cosa, ¿no? Y sin perder de cuenta que el que no llega de titular porque ya le pelaron el cachimbo, ¿no? Se tiene que quedar bajo la espalda de alguna mujer en su familia que se tiene que hacer cargo sola de un sistema de cuidado que es inoperante. Entonces, te quedás en una soledad. Bueno, tuviste la suerte de que no te moriste, pero te dejaron como ya totalmente inservible. ¿Y sobre quién recae? Sobre el cuerpo de las mujeres que cuidan. Entonces, el delito, la tapa de la noticia, ¿no? La trastienda sigue estando sobre el lomo de las mujeres que cuidan, que sobreviven y que persisten siendo oprimidas de todas las formas, en todas las etapas de su vida, por un sistema que es inoperante en el cuidado de los derechos humanos básicos. Karina, gracias. Vamos con la mesa. Bien, y les invitamos desde ya, teniendo en cuenta que muchas puntas que aparecieron en el panel se irán desarrollando en esta charla con nuestros invitados, les invitamos, a que participen por escrito a nuestro WhatsApp, como siempre, para compartir los mensajes por aquí, mire, abajo en la pantalla. 092-374-089, como siempre, en ese sentido. Y le damos ya las buenas noches a Jimena Gianni, que es operadora social, integrante de PIAS, la plataforma Infancias y Adolescencias Uruguay. Jimena, gracias. Gracias a vos por la invitación. Mauricio Fuentes, por su parte, es licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Psicología y Educación e integrante del Grupo de Investigación Juventudes, Violencia y Criminalidad en América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Mauricio, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Ya arrancamos la charla con ustedes. Primero nos damos una vuelta por el otro rincón del estudio para ver algunos datos con Maite. Sí, hoy me toca invocar a Mariana Cianelli, que le mandamos un beso, se está recuperando. Pero bueno, vamos a compartir algunas cifras, primero haciendo una aclaración, porque el último informe del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior reportó por primera vez la cantidad global de delitos y faltas denunciadas en el país. ¿Por qué es importante esto? Bueno, este dato es relevante porque el Ministerio del Interior publica en forma detallada informes semestrales y anuales solamente con la evolución de 3 tipos de delitos.
delitos. Estamos hablando de homicidio, rapiña y hurto. Estos representan el 43% del total de delitos denunciados. Vamos a repasar entonces primero lo que es la cantidad global de denuncias de delitos y faltas. Lo podemos ver allí. En 2019 fue 162.087, luego 2020 153.917, baja con la pandemia 145.019 y luego empieza a subir 157.540 en el 2022, 165.708 en 2023 y en 2024 161.117. Esto es importante destacar que va del periodo del 1 de enero al 30 de junio de cada año. Vamos ahora a meternos en los homicidios. En este periodo vemos esto es del 1 de marzo al 31 de diciembre, en el caso de 2020, 277, en el caso de 2021, 306, 2022 aumenta a 383, 2023, 382 y 2024, que tenemos hasta el 30 de junio, 180. Vamos a comparar ahora homicidios entre los mismos periodos, esto entre 2015 y 2019. Tenemos entonces, periodo de gobierno anterior, 1.379 homicidios, de 2020 a 2024, 1.528. Entonces, en lo que va de este periodo, decíamos 1.528, pero hay un dato más para compartir, porque estos números que ya son récord, como podemos ver, van hasta el 30 de junio, solo en este mes de agosto. Y según los homicidios que fueron reportados en las noticias, ya son 24 los homicidios, contando los 2 de ayer en Sayago y también en 18 de mayo en Canelones, así que obviamente este número lamentablemente irá aumentando. Jorge. Bien, para empezar, si tienen algún comentario sobre las cifras puras y duras vistas así, porque después quiero pasar a analizar las causas, ¿no? Y las causas que les parezcan más importantes para señalar de las que ustedes han localizado. ¿Algo para decir sobre las cifras antes de eso? Reforzar, como arrancaba Karina, diciendo el dolor que detrás de cada cifra hay un ser humano. ¿Qué causas son las más visibles para ustedes de esta situación? Queda antipático porque siempre que se pregunta por causas uno habla de la complejidad, ¿no? Y parece que quiere evadir la respuesta, pero es real, no es que hay una única causa, sino sería muy fácil intervenir y desactivar la situación. La realidad es que estamos en una sociedad particularmente violenta, algo traían recién también los compañeros en la mesa. Estamos en una sociedad exacerbada donde hay escaladas de violencia en la vida cotidiana de las personas, eso es un elemento que está claro. Hay elementos que tienen que ver con la cuestión social, que tienen que ver con la desvinculación de las instituciones, que tienen que ver con la temprana vinculación a circuitos delictivos, por múltiples factores que tienen que ver con vulnerabilidades en los territorios. Y también, como otro elemento que está en la mesa, tiene que ver con la gran proliferación de armas que hay en Uruguay en este momento concreto de la historia. Se calcula más o menos que hay un arma cada 3 habitantes, que es un porcentaje altísimo y que evidentemente genera que ante una escalada de situaciones de violencia es muy fácil encontrar un instrumento que permita cometer un homicidio. Ahí hay al menos 3 elementos que seguramente hay otros tantos que vamos a ir desarrollando en la conversación, pero que sin duda impactan en que haya más homicidios de los que venía habiendo últimamente. Un detalle sobre esto, un arma cada 3 habitantes, hablamos de armas de fuego específicamente, eso de por sí suena que es fuertísimo. Ahora, en comparaciones internacionales, ¿es alto también? Es altísimo, se calcula que Uruguay es el tercer país con mayor cantidad de armas de fuego por habitante. Estamos ¿En América Latina? No, del mundo. ¿En el mundo? Sí, sí. Estamos hablando que está en el entorno de las 500 y pico, 600.000 armas de fuego registradas por estudios que se han hecho internacionales. Más o menos cuando se hace una requisa o un operativo policial, se incautan armas de fuego. Se estima que está en torno del 50% la cantidad de armas de fuego registradas con la cantidad de armas circulantes. Estamos hablando de eso, que hay 1.100.000 más o menos armas de fuego en Uruguay en total. Es un número muy, muy alto para América Latina, pero para todo el mundo también. Tercer país del mundo, en principio. Y un mercado ilegal instalado, ¿no? Como y muy naturalizado, ¿no? En muchos barrios donde circulan armas de fuego y de muy fácil acceso. Y también la pregunta es qué pasa con esas armas, ¿no? Porque muchas veces cuando hay una detención o cuando hay un proceso judicial,
qué pasa con esas armas también, ¿no? Son armas que están limadas, como se habla en la jerga, en la calle, que no hay un registro, previo y no hay una trazabilidad de dónde van y por de dónde van transcurriendo desde el barrio, cómo llega al barrio, y una vez que si por alguna situación pasa un proceso judicial, hacia dónde van esas armas, ¿no? ¿Qué está haciendo el Ministerio del Interior o a quién le compete, ¿no? Esas armas hacia dónde van? ¿Se destruyen? ¿Dónde quedan también? Eso creo que es una pregunta que también hay que hacerse. ¿Qué decís que eso no es claro a nivel público? Y yo creo que no. ¿Algunas otras causas que quieras señalar, Jimena, o comentando lo que marcaba Mauricio? Sí, más que nada, yo me voy a referir más que nada a la población adolescente, porque es en lo que nos especializamos en la organización del trabajo y también en la plataforma en donde nos integramos ahí. Y tiene que ver con esto, ¿no? Acá hay una diferencia que es bien fuerte, y es tomar a esas adolescencias y esas niñeces, porque también infelizmente cada vez el rango de edad es menor a las que acceden a armas de fuego, porque lo conocemos por los relatos que traen los gurises al programa, y también por los relatos que vemos en las familias y en los barrios, en la comunidad donde trabajamos, que cada vez el acceso a las armas de fuego, estamos hablando de gurises chicos. ¿De qué edades? 9, 10, hasta más. Entonces, circula, está, y eso es algo muy fuerte, es algo que también tenemos que problematizar. ¿Por qué están? ¿No? ¿Por qué están esas armas de fuego? ¿En qué barrios están? Y esa circulación que es fácil, es de fácil acceso, y que también no sabemos o imaginamos la procedencia, pero tampoco hay un dato certero de dónde están, de dónde provienen, ¿no? Más allá de toda esta cuestión que tiene que ver ligada al narcotráfico, y que también por ahí puede haber una punta de la cual se puede empezar a trabajar ese tema. Me dejas conmovido por el dato porque por hechos de gran notoriedad de los últimos meses ha habido muchos casos de fallecimientos de niños, pero uno solía pensar o asociarlos a que, bueno, una bala perdida, quedó en medio de una balacera, hubo una balacera y entró una bala en la casa, qué sé yo. Pero no tenemos tan presente que sea una problemática ya, digamos, no excepcional, no tan excepcional, que los propios gurises de 9 a 10 años estén manejando su propia arma de fuego. No tampoco es así. Son casos como muy puntuales, sí, ¿no? Y son cuestiones que a veces lo traen las personas del barrio, de la comunidad, como una preocupación. No es algo que, no estamos hablando acá de pandillas y una guerrilla armada dentro de los barrios, sí, y que tengan a las niñeces como foco de sicarios, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando que cada vez se ven más cerca de esas edades, y que pueden haber casos puntuales que estén involucrados. Ahora, el tema de las niñeces y adolescencias víctimas de balazos, de balaceras, sí, y es otra problemática. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿cómo hacemos para poder entender esta situación? ¿Cómo pasa un sujeto de derecho, ¿no? Un niño, niña, adolescente, más que nada esto se ve en varones, que eso también responde a otro tipo de situación, ¿no? De cómo van construyendo sus masculinidades y todo lo demás. ¿Cómo pasan también de ser víctimas y en un periquete a ser también victimarios o perpetuar esa violencia, ¿no? Y eso creo que también es un enfoque que hay que darle cuando tenemos que hablar de estos temas, porque si no es muy fácil también como llevar hacia un lugar esa cifra o esa edad y esta situación a la que acabamos de nombrar. ¿Me explico? Sí, claramente. Esbocemos por lo menos un acercamiento al tema de ajuste de cuentas, el famoso término ajuste de cuentas, que además en estas últimas semanas ha estado en debate técnico, político, de técnicos con políticos, de políticos con técnicos, del ministerio, a ver si vale la pena medirlo de esa manera o no. Pero bueno, antes de la cuestión mediciones, estudios recientes identifican, si vale la pena el concepto para medir o no. Estudios recientes identifican en Montevideo un cinturón de homicidios y una concentración de asesinatos ligados a ajuste de cuentas y a sicariatos, ¿no? Y las principales víctimas y victimarios de este tipo de homicidios, como señalaba, son varones jóvenes. Empiezo por vos, Mauricio, a propósito de que has estudiado a fondo este tema. ¿Cómo empezarías a hablar del ajuste de cuentas en este panorama? Lo primero es sacarnos, me parece, la idea de que el ajuste de cuentas, al menos desde cómo lo estamos concibiendo nosotros,
está estrictamente vinculado al mundo del narcotráfico y una deuda de carácter monetario. La literatura sí habla de una cuestión económica, de un intercambio, pero lo que nosotros percibimos y lo que nosotros fuimos trabajando también en los últimos años da cuenta más bien de que hay un intercambio que puede ser hasta de carácter simbólico, de respeto. Optamos por hacer un camino, si se quiere, más inductivo cuando hablamos de ajuste de cuentas. Es decir, en los barrios la expresión se usa, no está en el Código Penal, no está legislada. Es una expresión que está mirada muy con sospecha, porque evidentemente se instala en un momento y pasa a ser un poco esto de que todo es ajuste de cuentas y camufla quizás posibles causas de delito. Pero la realidad es que es una palabra que se usa. En los barrios se habla de ajuste de cuenta, a tal lo mataron por ajuste de cuenta, a cual lo mataron por ajuste de cuenta. Y cuando vos vas a indagar por qué mataron a esa persona, cuando se leen los partes policiales, cuando se entrevista a las personas allegadas y demás, hay una deuda que no siempre es de carácter material, que no siempre es de carácter económico, que no siempre es de carácter monetario, sino que muchas veces pasa por esto, por me miraste mal. Tuvimos una pelea y la pelea fue escalando simbólicamente hasta llegar a un punto en el que la única solución era pegar un tiro. Entonces, en ese entramado de relaciones en las que se van ajustando cuentas, en la que varones jóvenes ponen el cuerpo, decían recién, la tasa de homicidios entre los 15 y los 29 años en Uruguay está en los 21 homicidios cada 100.000 habitantes. Para mayores de 30 es de 9 cada 100.000 habitantes, es decir, es más del doble los varones jóvenes que mueren. Y a su vez, cuando hablamos de victimarios, es decir, homicidas, el 57% son entre los 15 y los 29 años. Es decir, los mismos que matan son los mismos que mueren. Es la misma población de la que estamos hablando que queda atrapada en esta red de intercambios en la que evidentemente estamos necesitando poner un freno, poner una solución, poner elementos sobre la mesa que permitan encontrar alternativas para las resoluciones de conflictos en los territorios. Jimena. Sí, hago acuerdo con esto que trae Mauricio. Es una realidad que hay un corte de género que es muy específico y está muy claro y que tiene que ver, vuelvo a repetir, con esto de cómo construyen esas masculinidades, estas adolescencias, ¿no? Y tiene que ver también, acá nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasa con estos gurises de 15 años que están en esta situación de enfrentamiento, que quizás por cosas como bastante banales y que pueden tener otra forma de resolverse, que no son mediante el uso de la violencia letal, ¿no? ¿Qué pasa? Que no podemos como generar una suerte de diálogo, ¿no? Para intercambiar algunas cuestiones, pero también ¿qué pasa con estos gurises que de repente mucha gente te dice, ¿no? Como el olfato social o el humor social viene, bueno, pero ¿qué pasa con estos gurises? ¿No van a estudiar? No estudian, no trabajan, ¿qué hacen? ¿No? ¿Por qué perdón la expresión, ¿no? Pero ¿por qué se matan a tiros o por qué están en esta situación? Y en realidad, pocas veces nos ponemos a pensar cuál es la responsabilidad de la sociedad en esto de poder resolver las situaciones de otra manera y también ayudar a esas adolescencias a abrirse esos caminos, ¿no? Porque ellos también están reproduciendo esa violencia que es constante, que esa violencia está en los barrios. Y quizás, si esos gurises estuviesen contenidos en otros lugares, en centros educativos, en un centro juvenil, educación formal, no formal, un acompañamiento también, ¿no? Quizás no estarían tan expuestos a situaciones, ¿no? Yo iría más a eso, porque en realidad podemos medir y podemos sacar números y conclusiones. Y esto del ajuste de cuenta que traía Mauricio está buenísimo también, pero el ajuste de cuenta es un título que se le pone para justificar un montón de cosas, y son estas cosas de las que traigo ahora, ¿no? Porque cuando vos pensás en esto, ¿por qué le da la muerte a otra persona? Bueno, ¿qué está pasando? La escalada de violencia, una violencia que cada vez es más cruel, no me alcanza solo con matarte, sino de qué manera te voy a matar, ¿no? Una violencia que es dinámica y que recorre todo el territorio y que se focaliza en algunos espacios puntualmente de mi barrio. Y ese barrio, en esos lugares yo no puedo circular porque tengo problemas. Y en eso también se genera la segregación y la fragmentación a nivel barrial, que también es una forma de exclusión, como comentaban los panelistas hace un ratito. Entonces, yo me digo, más allá de esto que está buenísimo, como medirlo y tomarlo y considerarlo, yo iría un poquito más profundo. ¿Qué está pasando que esto no lo estamos pudiendo desactivar en el momento justo? ¿Qué está pasando que esto es cada vez mayor? Y acá quiero también volver a lo que comenté anteriormente, que nos podamos poner a pensar si esto no va a ir cada vez más hacia adolescentes más jóvenes, ¿no? Es la tendencia actual.
Es la tendencia, pero tampoco quiero como ponerlo sobre la mesa todo el tiempo porque sabemos que también el olfato social nos va a llevar a la voz populi del punitismo, ¿no? De empezar bueno, esto se tiene que cortar, ¿no? Yo quiero comentar esto. Tenemos que mirar hacia dónde, cómo y por qué. No solamente quedarnos con los números, no solamente ponerle un nombre. Porque también el ajuste de cuentas es lo que le sirve al comisario cuando va a hacer la planilla, ¿qué pasó acá, no? Y al fiscal, ajuste de cuentas. Y no investigo más. Y me lavo las manos. Creo que tenemos que ir un poquito más profundo para poder empezar a desatar todos estos nudos que tienen que ver con este tema. Ya la seguimos desde aquí, Maite. Y para sumar más voces a este tema, entonces salimos de estudio y recibimos a Juan Pablo Rodríguez. Jota, ¿cómo estás? Contanos quién te acompaña. Maite, Jorge, buenas noches para ustedes. Desde luego el saludo para el panel y por supuesto a nuestros televidentes. Nosotros nos encontramos apostados en el barrio Las Acacias, digamos el corazón del municipio que está conformado por 80.000 vecinos, que tiene a General Flores hacia el sur, pero hacia el norte Mendoza y la calle San Martín. Vinimos a hablar con Elba Núñez, una vecina que integra La Vida Vale, que es una organización de barrios, de muchos vecinos, que también están tratando todo este tipo de violencia que ustedes, compañeros, estaban enumerando allí en el piso, pero que también tiene una tratativa sobre el tema homicidios en cada una de las barrialidades montevideanas. Elba, gracias por recibirnos, por conversar con nosotros. Bueno, cuéntenos cómo se formó La Vida Vale, cuál es el origen y cómo están trabajando al día de hoy. Bienvenida. Bueno, buenas noches, gracias por amplificar nuestra voz. La Vida Vale nace el 22 de agosto del 2022. Frente a una balacera se matan a 2 jóvenes y bueno, la familia y todos nosotros ya veníamos en una organización barrial desde la mesa de coordinación zonal. El SOCAL se retira, nosotros quedamos igual juntándonos con vecinas y vecinos y algunas instituciones de la zona en la parroquia de Pozzolo, y es así que decidimos formar esta interbarrial para ponerle un pienso a cómo mejorar la calidad de vida, ¿no? Cómo mejorar este buen vivir que nosotros llamamos, que es vivir sin violencia. Lo primero que decidimos es hablar con el Ministerio del Interior y así hablamos con el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Bueno, no tuvimos mucha suerte. Cambian este director, viene Matías Terra, también conversamos con él, no hemos tenido suerte. Le llevamos 2 cartas al señor presidente de la República haciéndole un montón de reclamos, porque con el tiempo fuimos viendo que no solamente violencia es la violencia al letal, violencia no es solamente una rapiña, violencia es no tener un baño en tu casa, violencia es que los niños no puedan transitar desde su casa hacia los CAIF, hacia las escuelas o los liceos, porque hay una balacera y entonces ahí hay temores, entonces no se sale a la calle y cada vez más vecinas y vecinos nos metemos para adentro por estos miedos. Todo eso es violencia. La violencia estructural, diría yo. También tenemos violencias institucionales, porque si las personas que habitan calle tienen problemas de salud mental o tienen problemas de consumos problemáticos y les cuesta bastante conseguir una hora con un médico o son mal mirados porque tienen mal olor y no pueden tener una asistencia, eso también es violencia. O sea que cuando vamos a hablar de las violencias tenemos que hablar de todas las violencias, no solo de estas que son, digamos que las que tienen más repercusión públicamente, porque matan a alguien y entonces rápidamente salen en la prensa. Aunque debemos decir, y lamentablemente, en nuestros territorios, y estoy hablando de todas las márgenes, no solo de Montevideo, sino de varios departamentos del país, hay un montón de muertes que no se publicitan, porque, bueno, no tienen tanta importancia como otras. Y esto lo digo porque hace unos días mataron a un policía que vino a entregar unos championes al barrio Marconi. A los 2 días ya teníamos a las personas que habían perpetrado este asesinato en fiscalía. Bueno, hace varios días mataron a un chico de 18 años por allá por los Palomares. Todavía no tenemos noticias. Y como este asesinato, tenemos un montón de asesinatos de gurises nuestros que han ido a la escuela con mis hijos, que han ido a los centros juveniles, y bueno, y que los matan, o son los matadores, y sobre esto se habla poco. Entonces nosotros creemos que tenemos un problema bastante grave, además de las violencias que tenemos en los territorios. Esto es una violencia institucional, porque ¿sabés lo que pasa? Por aquí pasa todos los días el helicóptero.
y el helicóptero pertenece al Ministerio del Interior, pero entonces no vemos a la policía resolviendo los crímenes que tenemos en este territorio. Eso también hace que nosotros vivamos con temores. ¿Qué le pasa a nuestras niñas, niños y adolescentes cuando en la esquina del CAIF la semana pasada hubo una balacera? Los niños se tiran cuerpo a tierra, los educadores tienen que trabajar todos los días con esto sin que INAU mande equipos técnicos para acompañar a estos educadores a trabajar con los traumas que produce vivir con temor a estas criaturas. ¿Qué ciudadanos estamos construyendo, estamos acompañando en la crianza y en la educación para nuestro país, ya que tenemos nada más que 30.000 nacimientos? Hay que tener en cuenta esto, que teníamos 50, ahora tenemos solo 30. ¿Qué ciudadanos estamos construyendo, estamos acompañando, estamos ayudando a educar para este país si los gurises nuestros se crían con estos traumas? Con estos traumas de tener miedo, de tener temor, de que los papás no los lleven al CAIF, porque los papás tienen miedo de transitar, los papás y las mamás tienen miedo de transitar por el territorio. Hay un estudio hace muy poquito que sale de la Facultad de Ciencias Sociales que habla de que los gurises nuestros, ¿por qué no van al liceo? ¿Por qué abandonan? Porque tienen temor, tienen miedo de caminar por las calles del barrio porque los roban, los rapiñan o porque hay balaceras. Entonces los gurises nuestros se meten para adentro. ¿Esto qué hace? Que después tengan problemas para encontrar trabajo porque no están capacitados lo suficiente, porque en el mundo de la tecnología vos tenés que tener cada vez más capacitación y bueno, y estas cosas a nuestros gurises no les pasan. Elba, ¿por qué quienes toman decisiones no están interesados en escuchar a las voces barriales? Y ya aprovecho también a hacer una segunda pregunta a la misma. Ustedes este tiempo han intentado también conectarse con los distintos candidatos a la presidencia de la República. ¿Han tenido reparo en alguno de ellos? ¿Les han prestado el oído para que ustedes puedan plantear este tipo de temáticas? Bueno, contesto la segunda primero. Estamos esperando las respuestas de los candidatos, de todos los partidos políticos, porque nosotros tenemos algunos proyectos para presentar en cuanto a cómo mejorar la calidad de vida, como esto que te decía, de vecinas y vecinos que vivimos en estos territorios, no solamente para el nuestro, sino para varios territorios. No hemos tenido todavía respuesta, así que en este momento les hablo a los candidatos a la presidencia de este país, si se ponen en comunicación con lavidavale.uy, que allí los vamos a recibir, allí vamos a organizar un día y una hora para que ustedes puedan venir y tener conocimiento de qué es lo que nosotros estamos exigiendo para mejorar la calidad de vida. ¿Y por qué lo decimos? Porque las políticas públicas se deben construir con la mirada y con la escucha de lo que nosotros vivimos, vecinas y vecinos que sabemos los conflictos que tenemos y muchas veces tenemos la respuesta para resolverlos. Bien, cortita, la barrialidad, si los que toman decisiones, ¿por qué no están interesados en escucharlo? Tenemos 30 segundos para cerrar el móvil. Me encantaría que se los preguntes a ellos. ¿Por qué no les interesa que los ciudadanos de este país, y no los de categoría B, porque nosotros somos ciudadanos como cualquier otro en los barrios, aunque vivamos en las márgenes, tenemos todos los derechos igual que todos los ciudadanos de este país? ¿Por qué no nos escuchan? Dennos esa respuesta. Muchas gracias, Elba. De nada. Bien, desde aquí, compañeros, desde el corazón del municipio de, desde el barrio Las Acacias, bueno, esto es lo que nos decía Elba, vecina que trabaja y que milita la causa día a día. Muchísimas gracias, Jota. Evidentemente la violencia, ¿no? con su mayor expresión, su más cruda expresión, que es el homicidio, la muerte, es una temática, como venimos escuchando, por demás compleja y dinámica. Se han hablado de varios ejes. ¿Cuál les gustaría destacar o en cuál les gustaría meterse? No, primero, Elba, chapó. Sí. Pero ¿sabe cómo? Contigo espalda con espalda. Y un banquito, ¿no? Para que te sentes a esperar una respuesta, porque viste que después que se atornillan es medio complicado. Pero felicitaciones y es real. Solo quien esté en el territorio va a saber cómo se puedan manejar las cosas, pero eso lo tenemos que convencer después a la cátedra que en realidad es quien toma las decisiones sobre la vida de los pobres, ¿no? En realidad, quien transforma en número la vida de la pobreza. Y sobre todo, poder tener en cuenta que la respuesta de la violencia es una respuesta a la vulneración de la falta de protección estatal, porque vos... Cuando venís de contextos en los que la opresión es tal que tu vida no vale nada, no sé qué es lo que pretenden que des si no te han dado absolutamente ni siquiera la certeza de poder desarrollarte y estar en un espacio seguro, ni desde el vientre de tu mamá. Entonces, yo no sé qué pretenden. Y después te salen con el discurso de la meritocracia.
Y ahí los vuelven a poner en una picadora de carne, aporofóbica, ¿no? Pero constructora de mano de obra barata. Porque encima, si vos sos pobre y te decís que no sos violento ni nada, pero te negás a aceptar un trabajo de 2 pesos que te sangren durante 12 horas, no, a vos no te interesa salir de ahí. Entonces digo, yo creo que hay que dar un poco más de fondo y hay que hacerse cargo realmente que si no trabajamos sobre la pobreza estructural desde el inicio, todo el resto es pérdida, pan y circo. A cualquiera del que le quepa el sayo. Gracias, Karina. Camila. Sí, totalmente de acuerdo. Resaltar esto que comentaba Karina, de que justamente estamos transitando como una polarización hacia la individualidad, hacia el individualismo, hacia la ponderación del yo sobre el colectivo, y sin duda que esto tiene que ver, impacta directamente en los casos de violencia y también en que ese sector que más afectado se ve o más implicado se ve sean varones jóvenes, porque también hay una realidad que es que actualmente hay que ser pobre y tratar de poder desarrollarse uno como persona en un sistema en el que constantemente se están culpando por no ser una persona exitosa y llena de plata, que aparte los principales objetivos de esos discursos son los varones jóvenes, que sin duda es un problema que trasciende ya solamente las barreras del individualismo, porque también hay un clarísimo sesgo de género y de los roles que cumple el hombre y la mujer en la sociedad, que es un tema muy complejo y profundo como para entrar ahora, pero sin duda alguna el individualismo marca la cancha en este sentido. Y bueno, también me quedo con las cuestiones vinculadas al territorio que traía la compañera y el exceso de centralización que hay ahora en la toma de decisiones. Sin duda que también ha sido un problema, sobre todo en este último periodo de gobierno, donde realmente ha habido un vaciamiento de la institucionalidad en el territorio, sobre todo en las márgenes de las ciudades más grandes, donde cada vez es más difícil encontrar respuesta o amparo por parte del Estado ante situaciones violentas puntuales y también ante situaciones violentas estructurales, jóvenes que abandonan la educación formal y no formal, que quedan completamente desamparados, no hay institución, si es que la familia no lo hace, no hay institución que pueda con esa situación, que pueda acompañar esa situación, y eso desemboca en la natural vinculación con, la banda que les tira 100 pesos por ir y vender droga en la plaza, y así arrancan y terminan en estas cuestiones, en homicidios. No, pero también como una consolidación de las nuevas masculinidades. Claro. Porque la de la pertenencia a algo, la necesidad de pertenecer a alguien, estás totalmente desprotegido de todo. Entonces necesitas construir. Bueno, yo soy el macho acá y soy quien puede sostener y a mí no va a poder nadie conmigo, que es mucho más doloroso, muchísimo más doloroso, porque tiene muchísimo más que ver con cómo nosotros construimos al varón que se viene, si queda alguno, ¿no? Y perdón, una cosita cortita que quiero decir, si no será importante trabajarlo también con las personas que sufren esto, porque uno habla desde afuera y hasta incluso parece poco empático el discurso de hablar sobre el otro y de depositar tanto problema sobre la otra persona, pero es un problema que nos compete a todos como sociedad solventar este problema y poder trabajarlo en conjunto. Gracias a ambos, seguimos con la mesa. Mauricio, Jimena, según vuestras investigaciones y o experiencias, se hablaba de la pobreza, evidentemente, en el panel. ¿Qué vínculo podemos encontrar en Uruguay entre el aumento de la pobreza y el aumento de la violencia? ¿O qué grandes líneas de pensamiento compartirían hoy sobre este tema? Evidentemente hay una vinculación. Sí quiero poner el asterisco para no caer en el riesgo de pensar que la pobreza es sinónimo de delincuencia, que me parece que a veces podemos correr el riesgo de caer en un discurso que estigmatiza la pobreza y que genera justamente esta cuestión que planteaba Karina, más aporofóbica, del miedo hacia lo que ciertas situaciones de vulneración de derechos pueden generar. Sí es real que como sociedad tenemos un sistema en el que la cadena se corta por el hilo más delgado. De hecho, nosotros recién cuando veíamos al comienzo del programa el informe sobre los delitos que el Ministerio del Interior publica en el observatorio anualmente son los delitos de los pobres. No aparecen en el clasificador de delitos, en los datos públicos al menos, delitos, por ejemplo, vinculados al tráfico de estupefacientes, delitos vinculados al lavado de activos. Lo que aparecen son hurtos, rapiñas, homicidios. Pareciera que ese es el estado de la seguridad en Uruguay. Entonces eso me parece que es peligroso. De hecho, el indicador que se utiliza más a nivel internacional como por excelencia para medir el estado de seguridad de una sociedad es el indicador de homicidios,
¿Por qué? Justamente porque los otros pueden sufrir muchas fluctuaciones por un montón de aspectos, por lo pronto porque está la denuncia de por Claro, medio. no Eso dependen de ya las denuncias. Exacto, ya se ha hablado mucho del tema, pero también porque el actor racional se mueve en una gama de delitos. Entonces, ¿por qué razón voy a ir a cometer un hurto o una rapiña en la cual expongo mi cuerpo, en la cual puedo sufrir mayores riesgos, si puedo dedicarme al tráfico de estupefacientes, que es mucho más redituable, que es mucho más seguro como delito en términos de exposición? Eso como comentario al margen. Lo que sí es real es que, así como hay una desigual distribución de las atribuciones de delito, hay una desigual persecución del delito a nivel social. Un jurista argentino que estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, decía: si el Código Penal de los países de América Latina se aplicara a rajatabla, el 80% de la población estaría presa. Hay una selectividad en qué delitos se miran, cómo se castigan. Lo decían también al comienzo, quiénes son los que van a la cárcel y por qué razones van a la cárcel. Evidentemente hay una forma de mirar cuáles son los delitos que se cometen en determinados estratos sociales. A su vez, al haber una cuestión de privaciones materiales que son muy concretas, hay elementos que sí, evidentemente, conducen a que la persona busque soluciones a su alternativa de vida, busque lugares de reconocimiento, busque formas de reconocimiento que en una masculinidad agresiva empiezan a inducir en los caminos de violencia a las personas. Jimena, tanto sobre esto que venimos hablando, y te agrego otra porque vos habías comentado algo hoy en la línea de lo que decía Elba después en el móvil. No todos los crímenes se investigan con el mismo énfasis. Sí, un poco, bueno, hago acuerdo con lo que comenta Mauricio, porque hay que tener mucho cuidado también con esto, ¿no? De lo que comentaba también, cuál es el sesgo de determinadas infracciones para los adolescentes y delitos para los adultos, ¿no? En esto bueno, si ponemos todo en un mismo lugar, también corremos el riesgo de invisibilizar aquellos delitos cometidos de cuello blanco y otros más, ¿no? Que tienen que ver y que estuvieron muy presentes en este último periodo. Y ahí también corremos el riesgo de invisibilizar determinadas cuestiones y estigmatizar a las adolescencias. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Yo me voy a referir a las adolescencias porque es el lugar donde estamos presentes. Sí, hay una dificultad con el acceso a la justicia, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema de clase también, ¿no? En el sentido de que las familias pobres acceden a la justicia de forma más fragmentada, más complicada. En el caso de los adolescentes, únicamente en el departamento de Montevideo tenemos una justicia especializada en materia adolescente, en el resto del territorio nacional son todos juzgados multimateria, entonces ahí corre el riesgo también de que no se investigue de la manera en que se tienen que investigar determinadas situaciones. Después, lo que traía Elba me parece muy, muy cierto, y también estaría importante preguntarse de cuáles son las buenas muertes y las malas muertes también, ¿no? En esto de cómo se cae en categorizar determinadas cuestiones, ¿no? Esto que decía, bueno, pasó lo del policía y al toque lo investigaron y ya tenemos a alguien preso, ¿no? Mataron a un gurí de 18 años y todavía están buscando al responsable. Entonces, también en esto de cómo vamos categorizando determinadas situaciones, ¿no? Hay un homicidio del cual se investiga y otro que no. Y no continuamos por esto, porque es un ajuste de cuenta o porque es una situación, o es un adolescente, o este adolescente, como también la vez pasada, cuando pasó lo de los gurises que infelizmente murieron en el auto, ¿no? Balacera, fuego, no sé qué. Bueno, en un momento todo el mundo salió a decir que estaban vinculados al narcotráfico, ¿no? Como que estaban trabajando para alguien. Entonces, también de ahí fue, bueno, lo espeluznante de esa muerte duró lo que duró la noticia. Después, cuando ya empezaron a vincular ese caso a un tema de un narcotraficante o que están presuntamente vinculados a una banda de narcotraficantes, bueno, ahí ya está, ¿no? ¿Y cuáles son las buenas muertes y las malas muertes? Me pregunto yo. ¿Cuáles son las que realmente necesitan un tratamiento de la justicia y cuáles no? ¿Esas familias acceden a una respuesta por parte de la justicia? ¿El Estado le da una respuesta en relación a qué pasó con ese adolescente? Y acá hay una cosa que es bien importante. El adolescente es sujeto de derecho y siendo menor de edad, el Estado tiene que ser garante de todos sus derechos. Y por consiguiente también su familia. Entonces, si a un adolescente lo matan, sea en el contexto que sean, hay que investigar. Y vuelvo a repetir, tenemos que empezar a hacer el ejercicio de cuál es la responsabilidad a nivel también de la sociedad, ¿no? ¿Qué respuesta le damos? Ahora también lo comentaban desde el panel, ¿qué respuesta le damos?
¿no? A esa muerte. ¿La vamos a duelar, esa muerte, colectivamente? Sí, Camilo como lo sociedad? vinculaba al individualismo también, en este Exacto. sentido de, bueno, algo habrá hecho, no tiene nada que ver conmigo, En la entonces, otredad. ni con un nosotros. Otredad que viene atravesada por la pobreza, que viene atravesada por un estigma, que viene atravesada por una masculinidad violenta, que viene atravesada por es fulanito aquel que vivía en el barrio, bueno, algo habrá hecho. Entonces es la otredad, ¿dónde pongo yo y por qué no me vinculo con esa situación? ¿Y por qué también no me hago cargo? Porque esto es, porque viva en otro barrio que no es el mío, no me lo voy a quedar pensando cuando tenemos un país que no nacen, cada vez los niños y niñas y adolescentes son cada vez menos, es un país de viejos. Y lo que nos queda así en este contexto. ¿Cuál es el futuro que vamos a tener para este país, no? Maite. ¿Qué piensa la gente sobre alguno de estos temas que venimos conversando? Eso se lo vamos a preguntar a Marcela Schenk de la Usina de Percepción Ciudadana. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Maite, buenas noches a vos, bueno, y a toda la gente que nos está siguiendo también a través de la pantalla de TV Ciudad. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde Veamos. arrancamos? Bueno, retomando también un poco las discusiones que estaban teniendo en cuanto a cómo se reflejan estos temas. Bueno, un gran tema es cómo definimos seguridad, inseguridad. Bueno, cómo reflejamos eso a través de los datos, de los indicadores. Tenemos diferentes formas de aproximarnos a eso. De hecho, lo hemos medido también de diferente forma en la Usina de Percepción Ciudadana. Acá les traemos el último relevamiento que hicimos, que es bastante fresco, digamos, lo hicimos en junio de este año, donde estuvimos midiendo diferentes preguntas en relación a esto que tienen que ver con cómo creen las personas del panel que es el estado de seguridad de nuestro país, también qué tan seguras se sienten las personas cuando transitan por la calle y cómo valoran diferentes dimensiones en relación a la seguridad en el desempeño del gobierno, ya sea del gobierno en general o en relación a la cartera que se ocupa específicamente de esto en nuestro país, ¿no? El Ministerio del Interior. Entonces, si les parece, vamos a ver un poquito de estos datos. A ver. Bueno, acá tenemos la primera de estas preguntas que, para que ustedes sepan, lo que le preguntábamos al panel es ¿cómo crees que es hoy el estado de la seguridad en el país? ¿No? Y como podemos ver allí en el gráfico, más de 6 de cada 10 personas estaban considerando que el estado de la situación en nuestro país era o malo o muy malo, ¿no? De hecho, bueno, en este gráfico que hacemos siempre con los colores como para identificar, bueno, los positivos con los colores azules, el neutro, ¿no? Este nini, digamos, o regular con el color verde, y bueno, y posteriormente los rojos y los naranjas para ver los negativos es lo que predomina, ¿no? Y ¿dónde era mayor esta percepción negativa? No lo vamos a ver en el gráfico, pero se los comento, en el nivel socioeconómico bajo, en Montevideo, era un poco mayor en mujeres que en varones, viendo este tema desde una perspectiva más de género, y era bastante mayor, si lo vemos por voto en 2019, en votantes del Frente Amplio que en votantes de la coalición. Además, si nos quedamos solo con este extremo más negativo, ¿no? El que visualiza más problemas en la seguridad, tenemos un pico en este sentido en cómo venimos relevando esta pregunta, ¿no? De hecho, la venimos relevando desde julio del año 2022 y tenemos un pico, como les decía, ¿no? De hecho, en las 3 últimas mediciones vemos un incremento significativo, ¿no? Si pensamos entonces, desde septiembre de 2023, en estas 3 últimas, ¿no? Teníamos un 28%, pasamos a 30% en febrero de 2024 y ahora llegamos a este 42% que vemos en el gráfico. Sí, llama la atención que la parte buena y muy buena es ínfima, ¿no? Estamos hablando de solo un 9%. Sí, exactamente. Bien, o sea ¿por que dónde seguimos? Sí. Seguimos para la siguiente, si les parece. Vamos a ver con respecto a esto de seguridad, inseguridad en relación al tránsito de las personas en la vía pública, en la calle, y en este sentido vemos este continuo que va desde muy seguro, muy segura, hasta muy inseguro y muy insegura, ¿no? Vemos acá que siguen predominando las percepciones negativas, pero no son tan pronunciadas como en la pregunta anterior, pero bueno, aproximadamente la mitad del panel tuvo percepciones de inseguridad, ¿no? Esto de inseguro, insegura o muy insegura.
Y la otra mitad vemos que se reparte entre estas posturas más neutras y las más positivas. De todas formas, las más positivas son menos que las neutras en ese sentido. Y en las percepciones negativas, si las analizamos por las diferentes dimensiones, vemos que se mantienen estas diferencias que veíamos en la anterior, por nivel socioeconómico, región, edad, voto 2019 que ya habíamos marcado, aunque quizás acá en esta habría que sumar que tenemos una diferencia más pronunciada por género que en la anterior. ¿Ah? En el sentido de que aproximadamente 6 de cada 10 mujeres dijeron que se sentían inseguras al transitar por la vía pública frente a menos de 5 de cada 10 varones, ¿no? Y por otra parte, cuando vemos la evolución de este indicador, vemos que la más reciente en este caso, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, no es la más alta en cuanto a los valores negativos. De hecho, la anterior medición de este año, la de febrero, fue un punto más alta. Pero de todas formas, la medición actual supera a lo que veíamos en mediciones anteriores a las de este año 2024. ¿Y qué pasa con lo que es la gestión del gobierno en esta materia? Bien, muy bien. Vamos al gobierno entonces en la siguiente. Vamos a ver entonces que la pregunta en este sentido era ¿cómo evalúas el desempeño del gobierno en materia de seguridad pública? Nuevamente vemos que tenemos una percepción mayoritaria en relación a lo malo y lo muy malo si sumamos las negativas en relación a las positivas, aunque también acá tenemos un factor bastante importante, digamos, de posiciones neutras, cerca de 1 de cada 3 personas, entonces se sitúa acá. Pero de todas formas estamos viendo que sigue predominando lo negativo si lo comparamos con lo positivo, ¿bien? Y si les parece, nos vamos a la última. Ahí vamos a ver el ministro del Interior. Exactamente. Vamos a ver entonces, en este sentido, la confianza que le despertaba a las personas del panel el ministro Nicolás Martinelli. Recordemos que, bueno, Martinelli, que es una figura muy cercana al presidente Luis Lacalle Pou, asume en noviembre del año pasado, tras la renuncia del ministro Luis Alberto Heber. Por eso es que tenemos mediciones del ministro desde febrero de este año y no vamos hacia las anteriores. Y bueno, y lo que vemos acá entonces es en una primera etapa, en las dos, digamos, que predominan las negativas en relación a lo positivo. Pero sí tenemos un cambio en relación a medida que vamos avanzando, digamos, en la gestión del ministro en cuanto a que bajan los no sabe, no contesta, ¿no? Ya la gente se configura, ¿no? De una manera o de la otra. Exactamente, exactamente. Lo van conociendo al ministro y en ese sentido, y a su gestión, y en ese sentido se van posicionando, ¿no? Entonces, bueno, les diría que como elemento también significativo, no solo ver, digamos, esto de la confianza que despierta, sino además el conocimiento que hay en el panel con respecto a la gestión del ministro, que vamos viendo que a medida que avanza la gestión va bajando, digamos, este nivel más de indiferencia o de no saber qué contestar frente a esta pregunta. Muy bien, Marcela Schenk, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y con estos datos nuevos volvemos a la mesa. Jorge. Y en función también de estas percepciones negativas en todos los aspectos de la sociedad con respecto a los temas de seguridad y a lo que decía Elba Núñez de que no se les escucha a las organizaciones civiles que viven esa realidad en esos barrios, digo en todos los barrios, pero quiero decir en los barrios que hay también índices más altos de homicidios y de violencia, lo viven día a día y que tienen ideas para posibles soluciones. Voy a hacer una pregunta naif, pero ya por naif a mí no me van a llevar puesto, no será ni la primera ni última pregunta naif que hago en mi vida. ¿Por qué creen que no se oye a la sociedad civil? Porque si pensamos en fines electorales y puede haber de allí buenos insumos para encaminar, no mágicamente, pero aunque sea de a poco, algunas soluciones, bueno, les podría venir bien a los políticos. Hablo del sistema político, ¿eh? ¿Tienen hipótesis sobre esto? ¿Por qué creen que no se les oye? Yo creo que esto no es nuevo. Como para arrancar, el diálogo con la sociedad civil siempre fue como un debe, ¿no? A nivel de lo que es este gobierno, yo creo que también son decisiones políticas que se toman, ¿no? Creo que eso también tiene que ver como con posturas de gobierno que fueron claras, porque también en estos últimos 5 años el retiro del Estado de los territorios está más que evidente, está clarísimo, ¿no? Y eso también es parte de las problemáticas que hoy estamos padeciendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en años anteriores quizás hubo un acercamiento, pero a mi entender, siendo que también vengo de la sociedad civil y que venimos transitando ya a lo largo de hace mucho tiempo, de un tiempo desde el 96 a la fecha,
ese diálogo muchas veces, bueno, se ve como complejizado, ¿no? con el sistema político. Y esto también que tiene que ver con a qué lugar o hasta dónde podemos incidir en las políticas públicas, ¿no? Coincido con Elba, coincido con la preocupación. Ahora es más evidente, esto no es nuevo, también vale la pena aclararlo, y que tiene que ver también con una institucionalidad, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas también hablamos de institucionalidad, ¿no? Ya sea el INAU, ya nombraba el INAU, ¿no? Nombramos el INISA, bueno, nombramos también, hace referencia a que hay instituciones que están muy frágiles, ¿tá? Y que no han logrado ayornarse a las nuevas problemáticas, a la nueva demanda de la población. Y bueno, políticas públicas en materia de seguridad, en materia social, realmente, o sea, son carentes. Y focalizadas hacia adolescencias, nada, es un debe histórico. Entonces, sí, yo creo que no hay diálogo ahora, pero quizás es un diálogo que nunca fue como muy aceitado. Quizás hacia adelante, pensando hacia adelante, quien tome el gobierno, creo que sería un buen momento para empezar a dialogar, porque es una realidad. Las personas que trabajan en territorio son el termómetro y van a saber comentarte, o sea, los académicos tienen mucha información, ¿no? Mucha data de esto de lo que tiene que ver con números también, ¿no? Y poder analizar esos números, ¿no? Pero también hay que empezar a trabajar en los aspectos cualitativos, ¿tá? En lo que yo veo, en lo que yo percibo y de qué manera también vamos armando ese mapa y vamos armando esa suerte de ruta para empezar a salir de estas situaciones. A mí me da la sensación, también lo pregunto, porque pareciera, por los testimonios y los análisis que tenemos frecuentemente acá sobre este tema que nos convoca 2x3, es que vecinos y vecinas, como los que lo viven en territorio, incluso asociaciones de víctimas, etcétera, directamente, personas que trabajan en territorio y academia, hasta ahí hay más o menos diálogo e intercambio, pero casi que se corta o se reduce a la mínima expresión cuando llegamos a quienes toman las decisiones políticas, ¿no? ¿Sobre esto, Mauricio? Sí, coincido. Creo que hay como 2 o 3 cuestiones que es importante ponderar. Obviamente el diálogo exige hacer algo con la información que recibo y no siempre el sistema político está en condiciones de hacer algo con lo que recibe. Es decir... ¿Pero por lo económico decís o por ceder poder? ¿O las dos cosas? O por las dos cosas o por otras montones de cuestiones. Pero no siempre está la posibilidad, sea emocional si se quiere o sea instrumental, de dar respuesta. Si yo habilito un espacio de diálogo con otros actores, tengo que hacer algo con eso que recibo. Entonces hay que bancarse esa situación de sentar en una mesa a vecinas, vecinos de un barrio, a la Universidad de la República o la universidad que sea, y que me digan cosas que en el fondo nunca las pensé. Evidentemente, desde el tema poder puede ser un elemento que se puede poner en discusión, puede ser que evidentemente yo también tengo mis equipos técnicos, quizá como actor del sistema político puedo tener mis equipos técnicos que opinen cuestiones que puedan ser contradictorias, porque también esto evidentemente también es materia opinable. Yo creo que es necesario que se dé ese paso, es imprescindible que se dé ese paso, porque de la escucha y de los acuerdos que surjan de los espacios de diálogo entre los diferentes actores es que van a surgir las posibles soluciones. Creo que también, tanto la academia como la sociedad civil, tenemos un desafío importante en términos de cómo dialogar con el sistema político. Que no es solamente la demanda o que no es solamente el proponer la solución, sino que es muchas veces esto que vos decís, bueno, estudiemos el presupuesto. Estudiemos en qué se gasta el presupuesto, estudiemos cuáles son las limitaciones normativas que hay para hacer una o determinada cuestión. Quizás si nosotros pensamos cuestiones más sólidas, podemos plantear algo que ya tenga la solución incorporada dentro del paquete. Es decir, no solo te estoy diciendo que hay que hacer esto, sino que te estoy diciendo que hay que hacer esto, cómo hacerlo, de dónde sacar los recursos para hacerlo, porque en el fondo quizás ahí no se genera un diálogo de sordos, digamos, sino que se genera una situación en la cual estoy
haciendo incidencia, asumiendo las mismas limitaciones que el sector público a veces puede llegar a tener. Que me parece que eso es un salto de calidad en los espacios de diálogo, Claro, sí. que sería muy importante que ojalá ocurriera, digo, y que me parece que también es un desafío También para todos ponerse los en el lugar del otro, de las limitaciones de los gobernantes. Nadie pretende que vayan a hacer todo, a cumplir a rajatabla una Creo hoja de que- ruta que les presente la sociedad civil. Pero insisto, desde Creo mi que- inocencia me resulta llamativo que por lo menos no se sienten a conversar, a tomar apuntes y buscar soluciones en un tema que además pesa mucho en las campañas. Bueno, en relación a eso, la plataforma de Infancia y Adolescencia está planteando una serie de diálogos, que son mesas de diálogos con 4 ejes puntuales. Ahora, cerca de los primeros días de septiembre, va a estar la mesa de institucionalidad, y ahí se convoca a todos los actores políticos y también a los representantes de distintas instituciones estatales. Entonces, ¿Son optimistas en que se sienten a conversar algunas y algunos? somos sí, actores políticos, Sí, digo. yo creo que sí, y coincido con muchas cosas de lo que trae Mauricio, pero también entiendo que hay formas de hacer política que ya caducaron. Entonces, quizás si ahora, en este momento de crisis, que la sociedad civil fue la que paró las ollas y la sociedad civil fue la que pudo sostener determinadas situaciones en los barrios, queda más que en evidencia que ese diálogo debe existir. Y que si hay cosas que se sostuvieron en determinados barrios fue gracias a la sociedad civil. Entonces, también en una lógica de agradecimiento, ¿no? Esta cosa de reciprocidad y de reconocer que es un actor político, no político partidario. Jimena Gianni, Mauricio Fuentes, gracias, la seguimos en cualquier Gracias. momento. Y en la letra chica la seguimos después de una breve pausa con el tema Antel, fibra óptica, posibles caminos. Tercer y último bloque de la letra chica, y cambiamos rotundamente de tema porque con los votos del oficialismo el directorio de Antel resolvió habilitar que empresas privadas puedan usar la fibra óptica de la empresa estatal. De esta manera los cableoperadores y también Claro y Movistar van a poder acceder a la red de Antel. Para hablar de este tema recibimos al director de Antel por el Frente Amplio, Daniel La Rosa. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto estar acá. Antes de meternos de lleno en lo que significa esto que estaba comentando, porque lo hablábamos fuera de cámaras, a veces es un poco como complicado de entender. Esto es una iniciativa que ya se había tratado en el Parlamento de alguna manera, ¿no? Y no había sido rechazada. ¿Cómo es si hacemos una trayectoria hacia atrás de esta idea? Sí, esta propuesta estuvo en la LUC, después estuvo en varias rendiciones de cuenta y estuvo en el proyecto de ley de medios. En todas esas veces que se trataba de arrendar o alquilar la fibra óptica de Antel, en el Parlamento no se obtuvieron los votos necesarios y fue descartada en todos esos proyectos que yo nombré. O sea que hubo integrantes dentro de la coalición que dijeron que no. Que Sí, no estaban de básicamente Cabildo Abierto y una parte del Partido Colorado se opusieron porque en realidad esto perjudica altamente a Antel, ¿no? Entonces hubo muchos reclamos del gremio, bueno, el Frente Amplio se opuso y realmente consideraron que no era beneficioso para el país esto y no lo votaron, no hubo votos. Y esto ahora sale entonces de la directiva de Antel directamente, oficialista. Sí, ahora lo que pasa es que lo votan en Antel. Obviamente las presiones no son externas a Antel, ¿no? Acá se ven beneficiados los cableoperadores y las empresas operadores móviles que compiten con Antel. Lo que reclamaron varias veces en el Parlamento, en prensa, en radio, en todos los medios, bueno, finalmente se lo aprueba esta mayoría oficialista de Antel. Hablemos ahora sí de qué trata esta iniciativa que se aprobó. Bueno, en el mes de marzo se ingresó esta iniciativa al directorio. En ese momento era arrendar toda la fibra de Antel, que eran los proyectos, que era igual, digamos, a lo que eran el proyecto de ley, que era arrendar toda la fibra, es decir... ¿Fibra que implicó una inversión de cuánto? La fibra se invirtió $1.000 millones en fibra. Inclusive este gobierno continúa invirtiendo en fibra, lleva invertido cerca de $150 millones este gobierno. Y en total son $1.000 millones, pero lo que estamos arrendando acá además es toda la inversión de data center y cable submarino, porque al arrendar
Y para que los cable operadores brinden servicio de Internet, ahí se brinda todas las conexiones, se arrienda toda la conexión internacional y toda la conexión nacional. Si uno entra a una página web nacional, bueno, lo que uno arrienda es llegar hasta ahí. Si uno entra a una página o a una página internacional, bueno, ahí se arrienda todo el cable submarino hasta llegar a los centros, a Europa, a donde sea. Entonces el arriendo es completo, digamos. Originalmente era desde el origen de la casa y ahora lo que se quitó, porque en marzo, cuando esto se presentó, nosotros nos quejamos, se retiró el asunto, el Parlamento llamó al directorio de Antel a comisión y bueno, ahí lo que hicieron fue retiraron una parte del arrendamiento y lo que no se arrienda es la última milla. ¿Qué es la última milla? Bueno, la última milla sería en un barrio, la fibra que te llega a la casa, en un barrio se junta todo en un centro que lo concentra, digamos, en un lugar que lo concentra. Bueno, es eso que ese cablecito que llega hasta nosotros va hasta un lugar de todas las casas, pongamos 2.000 personas en un barrio, pasan a tener el servicio, en vez de Antel, tenerlo con el cable, ¿no? Entonces, bueno, en un barrio ellos ponen un lugar donde concentran toda la fibra de cada uno de nosotros y ahí, desde ahí en adelante lo transmite Antel. Hasta el lugar, ese concentrador, hasta ese lugar lo tiene que hacer, la inversión la tiene que hacer el cable operador. Digamos que esa parte es la que tiene menos complejidad, la que necesita menos ingeniería, necesita mucho trabajo y obviamente hay que tirar un cable para cada casa, etc. Pero en realidad lo que estamos arrendando es lo más valioso de Antel, porque ahí está toda la conexión. Antel tiene la red más completa, más redundante, la más fuerte. Es su gran pilar para poder competir con los cable operadores. Pero acá la calidad que tiene Antel no la tiene nadie. Entonces sería la forma en que Antel pudiera competir mejor. Bueno, ahora lo arrendamos. O sea, se le alquila a su propia competencia los mismos servicios y calidad de servicios que ofrece el ente estatal. Nosotros ponemos siempre el ejemplo que Antel alquila desde ese lugar concentrador, digamos, hacia adelante, hasta cualquier parte del mundo, eso lo alquila por 150 pesos mensuales por usuario, aproximadamente, ¿no? Eso es lo que dicen los precios de lo que se aprobó en el directorio, que tiene rebajas de hasta entre 80 y 90% de los precios anteriores. Bueno, eso que sale 150 pesos, cuando le quitan a un usuario Antel pierde 1.500 pesos, 1.400, 1.500 pesos. Entonces, ese número es lo que te da la magnitud de lo que están haciendo, ¿no? Altamente perjudicial para Antel, altamente perjudicial. Quienes defienden esta iniciativa aseguran que es un buen negocio. No, pero ellos dicen que es un nuevo negocio de Antel. Pero Antel por ejemplo, al usuario final ya hace la transmisión desde el centro concentrador de Antel hacia el mundo. Entonces, ahora lo único que hace es sustituye un proveedor, meten un proveedor entre medio, que lo único que va a hacer va a quitarle un usuario de 1.500 pesos y le va a pagar a Antel 150. O sea, no hay un informe. Tomaron esta resolución, no hicieron un informe legal, no hicieron un informe técnico económico que diga que esto es bueno. O sea, lo tomaron, no había, hasta la mañana de que tomaron esta resolución, no había un gerente de Antel que hubiera firmado esto. Finalmente consiguieron la firma de un gerente que lo que dice es que ante solicitud de clientes, creamos este nuevo servicio. ¿Clientes son estas empresas? Claro, pero los clientes estos no son clientes cualquiera. No, son los clientes que van a competir con Antel. Entonces, fue lo que le dije, pero ¿vos estás de acuerdo con eso? Porque ese gerente entró a sala. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí. Y me dice, sí, porque es un nuevo producto para nuevos clientes. Digo, no, es un nuevo producto para los competidores de Antel. Eso es lo que estamos aprobando. No me cambien el verso, porque en realidad ellos de esa manera justifican, ¿no? Justifican una cosa que es injustificable, no tiene ninguna justificación técnica, económica ni legal. ¿Esta determinación puede afectar el servicio de los clientes de Antel de alguna manera? En principio no.
En principio no afectaría. Lo que no afecta la calidad del servicio que tenemos cada uno. Lo que sí afecta es que modifican a largo plazo, van a modificar lo que está construido. Lo que está construido acá en el Uruguay es un modelo exitoso, donde el 95% de los hogares tiene fibra óptica. Y eso no se da mucho en el mundo. ¿Y por qué se da en el Uruguay? Bueno, porque Antel invierte en zonas densamente pobladas donde obtiene ganancias y después con esas ganancias invierte en los lugares más alejados. ¿Esto qué crea? Crea una disparidad donde esas inversiones que son mediante ciertos subsidios cruzados en la inversión para poder generar un derecho que es el acceso a Internet, eso lo están rompiendo, porque ahora ni siquiera lo declaran servicio público esto. Entonces, las empresas privadas no tienen la obligación de darle, le pueden dar a un barrio y a otro no. Entonces van a competir con Antel en los lugares más rentables. Obviamente, no van a invertir donde no es rentable, porque hay muchos lugares del Uruguay donde no es rentable llegar con un servicio, tirar kilómetros y kilómetros de línea para pocas personas. Antel lo hacía porque tenía el negocio por otro lado de los lugares rentables. Entonces, para eso están las empresas públicas, ¿no? Bueno, pero ahora crearon rompieron ese modelo y crearon un mix, una mezcla que solo favorece al privado, porque el privado te va a competir en los lugares rentables y esa ganancia que antes obtenía Antel la va a perder. Entonces, a largo plazo va a afectar, no solo va a afectar el todo, sino que también va a afectar el hecho de que hay tarifa única a nivel nacional. Y ahora se va a ver afectada, porque, por ejemplo, Pocitos es una zona altamente concentrada de gente. Es mucho más barato tender línea ahí, que es lo que van a hacer los competidores de Antel. Bueno, en Pocitos van a poder rebajar los precios. Se van a cobrar precios diferentes según el barrio. Sí, claro. O sea, está abierto. Ellos van a empezar a competir. Si ellos compiten por precio, Antel va a tener que bajar a los depósitos, pero mantener todo el oeste de Montevideo y el norte de Montevideo el mismo precio. Porque, ¿no? Es increíble, esto era un modelo que trataba de desarrollar un derecho para todos por igual y ahora lo están privatizando, digamos, y solo para desarrollar una parte, con el justificativo de que los cable operadores estaban obsoletos tecnológicamente y estaban perdiendo. Y en realidad se olvidaron que toda la prensa tiene problemas económicos, las radios tienen problemas económicos, las televisiones tienen... O sea, es un problema general, pero se lo dieron sí a dedo, sin ninguna licitación, a los mismos que le han dado a dedo toda la vida los medios de comunicación. Daniel, caminos posibles. Recordemos que el Sindicato Único de Telecomunicaciones entregó un recurso de revocación ante el directorio de Antel y de anulación ante el Poder Ejecutivo. Esto vinculado a la comercialización de fibra óptica. Desde el Frente Amplio, ¿qué caminos posibles se están evaluando también? Bueno, se está estudiando un posible recurso de amparo porque, como yo decía, no hay ningún informe legal acá y es altamente perjudicial. No hay manera de demostrar que esto es bueno para Antel. No hay manera. Entonces, se está planteando eso, se está planteando, obviamente, observar cuál es la responsabilidad de los directores de Antel que votaron esto, ¿no? Porque cuando cualquier empresa pública, cuando resuelve algo en su directorio, tiene que resolver con respaldo de su asesoría letrada, de su asesoría técnico-económica. No hay nada de eso en esta resolución. Y, por tanto, se está estudiando si es posible eso de alguna manera llevarlo a la justicia. Daniel La Rosa, director de Antel por el Frente Amplio, muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos el tema entonces. Gracias a ustedes. Bueno, Jorge, vamos contigo. Sí, nos toca cerrar el programa despidiendo al panel como siempre hasta ahora, pero con un destaque particular de actualidad cultural en la despedida del panel. Entonces, primero Camilo Ponsmiliaro, gracias y hasta el domingo. Hasta el domingo. Y Karina Núñez, felicidades, enhorabuena por el preestreno que se produjo y el estreno que se viene el jueves que viene de Mala Reputación, un documental en que se cuenta buena parte de tu vida, un documental del cual sos protagonista, digamos la palabra, sin ambajes, protagonizas un documental que además está dirigido por Sol Infante y Marta García. Y Sol Infante está en este momento trabajando en el control de este programa, es compañera de TV Ciudad, así que Sol, muchos éxitos con todo esto. Karina, algo que nunca se preguntó, ¿sensaciones? Digo por ser original, ¿no? Primero rarísima, porque es la segunda documental que se hace sobre mí
y es el segundo documental que se hace en Uruguay sobre trabajo sexual. Pero se hizo durante 8 años. Estuvieron durante 8 años recorriendo un total de 9 departamentos, filmándose en 7 localidades diferentes, y lo que quedaron en la escena final de 100 horas de grabación. Sol Infante y Marta García son las directoras, y Cordon Films y Micaela Solé son quienes lo llevaron adelante. Y bueno, viernes pasado fue el preestreno en la Sala Citarrosa, y la verdad que llena el alma, porque hubieron más de 500 personas que... Agotado todo ahí, lleno de gente. 30 localidades nomás sin llenar, de las cuales 15 eran de mis compañeras que estaban invitadas para el preestreno, y que esta cosa que tiene el estigma sobre la vida de las personas con mala reputación, el temor de enfrentarte a lo público cuando no es el espacio en el que vos habitás y conocés y te sentís segura. Igual, de todas formas, vamos a ir a cada una de las localidades, y ahí vamos a poder que ellas puedan verlo. Ahora viene la etapa que en realidad es la más linda, porque quien quiera poder verla va a poder, a partir del 29, en Cinemateca, Sala B de Cinemateca, Sala B de Sodre, a partir de las 17 horas, y en Cinemateca a partir del martes van a estar las entradas a la venta. Y va a depender de la gente. Atención, el Florencio, en el Cerro, el jueves. En el Florencio, en el jueves vamos a estar de vuelta. Gratarola, eso. Sí, gracias a la Agencia del Cine y de la Intendencia de Montevideo de Cultura, que fueron quienes pudieron dar los fondos para que esto fuera, ¿no? Nada, agradecer profundamente, y agradecer a las compañeras y compañeras. No permitan que nadie les diga que ustedes solamente sirven para eso. Arriba, Karina, Arriba. éxitos humanos ante todo. Sí. Vamos arriba. Bien, a partir del jueves en varias salas, como nunca se dijo tampoco en televisión. Busquen Mala Reputación, a esta altura digitalmente se encuentra todo. Qué maravilla. ¿Sabés con qué viene el profe? A ver, ¿con qué? Sorpréndeme. Con los 20 años de la reapertura del Teatro Solís. Entonces estará Malena Muyala, su actual directora, y Eneida de León, arquitecta. Historias del Solís ya en TV Ciudad. Quédense. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos como siempre. Chau, chau.